por la gente, por los nuevos descubrimientos, por las risas y los grandes momentos, por todo lo que he aprendido y por estar al día en todo. Porque son para mí y también para ella. Por seguir cuidándome, seguir aportando y atreviéndome a hacer lo que me apetece. En definitiva, porque quiero disfrutar cada día. Centros Socioculturales de Mayores, Vitoria-Gasteiz. Mucho más de lo que piensas. Arratsaldeon, ongi etorri, laugarren plática honetara. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva plática. Ya saben que hasta ahora hemos tenido 3 anteriores, una referida al cambio climático, otra al consumo y se acordarán, otra a las redes sociales. Vamos a por la nueva plática, en esta ocasión haciendo referencia a cómo va a cambiar la forma de vivir en el mundo, cómo prepararnos para ese futuro y esos cambios. En esta ocasión, además, hemos ampliado aforo. Aparte de los que ya estamos aquí, nos van a seguir escuchando esta plática a través de streaming, así que vamos a saludar también a quienes nos están escuchando y a los que podremos escuchar enseguida. Vamos a saludar, muy buenas tardes, a Activa tu Barrio de Bizan Abechuco, a Bizan Sansomendi, a Bizan San Martín y a las tertulias de actualidad de Bizan San Prudencio. Bienvenidas y bienvenidos a las pláticas de los Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-Gasteiz. Ongi etorri. Plática es palabra y participación, libertad de expresión, lagunartea, A de apertura amable, de abre la mente, la T transforma y es tertulia, ideas, inspiración, igualdad, irekigunea, komunikazioa, compromisoa, komunitatea, asertividad, aprendizaje, adimena. En todo este conjunto de ideas, acciones y palabras se crean sinergias y uniones para crear un espacio de conexión y construcción colectiva, donde el respeto es la norma básica para todas y todos. Os invitamos a que tengáis los móviles encendidos, pero en silencio, y grabéis y difundáis la actividad y sus contenidos con los hashtags Plática y Centros Socioculturales de Mayores. Recuerda que aquí hemos venido a construir entre todas y todos y que nadie de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko a todos los que habéis venido hoy aquí, de diferentes edades, porque hay un amplio abanico de personas y de diferentes edades. Como saben, los centros Bizan están a la última, así que también les invitamos a que sigan esta charla a través de las redes sociales, a través de Instagram y de Facebook, BizanVG, y se podrá etiquetar a través del hashtag #BizanVG. Dicho esto, que es la forma de comunicarnos, vamos a comenzar hoy. La verdad es que cuando somos niños, todo lo que tenga que ver con el futuro nos parece algo impresionante y maravilloso. Todo está por venir, todo es una sorpresa. ¿Qué nos deparará la vida? El problema es que todos los que estamos aquí somos ya mayores y tenemos que mirar al futuro, pues de alguna manera con la vista de una persona mayor. Los niños no saben de política, ni de lo que cuesta el gas, ni de lo que cuesta nada. Afrontan el futuro como les viene. Nosotros tenemos que hacerlo a través de la mentalidad adulta, es decir, basándonos en análisis, en realidades, que es lo que vamos a intentar hacer aquí. También les digo que a veces es mejor la inocencia, ya me lo contan, sí, me dice la señora que sí. Vamos a comprobarlo, a ver con qué imagen han venido ustedes a esta plática y con qué idea se marchan después. Les recuerdo que el título de la charla es ¿qué sociedad estamos construyendo y si se están transformando nuestros valores? ¿Cómo va a cambiar la forma de vivir en el mundo? Y atención, cómo prepararnos para lo que nos viene por delante. Va a cambiar nuestra forma de trabajar,
cambiará la forma de relacionarnos, tal y como la estamos utilizando hasta ahora. Les presento a los dos invitados que pacientemente están en el centro de este círculo. Ella es Eva Silván, es politóloga con amplia experiencia en elaboración de políticas públicas, tanto a nivel autonómico, estatal y europeo. Dirige una consultoría de asuntos públicos. Antes, dentro de ese currículum, fue directora de Save the Children, es profesora de universidad, autora de numerosos estudios e investigaciones sobre la realidad política y social y es parte del colectivo feminista 12 Miradas. Eva Silván, arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Creo que se le escucha bien. ¿Se me escucha bien? ¿Le escuchan, ¿Sí? verdad? Porque Sí. a quien tienen que escuchar son a ellos. Bueno, arratsaldeon, gracias Arratsaldeon. por la invitación. Y Manol Subero, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, bai. Es doctor en Sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y, entre otras muchas cosas, porque estos invitados tienen un currículum muy amplio, es director del Grupo de Investigación Cybercity, Ciudad y Diversidad. Yo les voy a plantear unas ideas, ustedes me dirán si son las adecuadas y yo voy a empezar, si me permiten, por las malas, a ver si salimos de aquí con un ánimo un poco mejor, ¿de acuerdo? Yo pienso en el futuro y digo, quizás ahora lo que más nos puede preocupar, o por lo menos en la pandemia nos ha preocupado mucho, ha sido el tema de la soledad. Estamos en una sociedad de redes sociales, de hiperconectividad. ¿Será el futuro la soledad un problema si no lo es ya? Cualquiera de los dos, quienes queráis. Imanol, Eva. Bueno, le dejo a Imanol, por aquello que está más cerca de las edades más mayores, ¿no? Hemos empezado bien. Sí. Esto parece un rush de esos Sí, sí. del Club de la Comedia. O una pelea de gallos, ¿no? Que hace la gente más joven. Es un hecho que la soledad es ya una realidad en nuestras sociedades por muchas razones. En primer lugar, por la propia evolución de la sociedad. Vivimos en entornos cada vez más dispersos. Ya no tenemos familias en las que estamos todas agrupadas en muy pocos kilómetros, prácticamente en el mismo barrio, el mismo pueblo, con lo cual es muy cerca conectarnos. Vivimos en familias más pequeñas también. Vivimos más años y, por lo tanto, nuestro ecosistema de amistades va desapareciendo. Cuantos más años hacemos, pues más vamos viendo cómo se va clareando las fotos de nuestras amigas y amigos, ¿no? Van desapareciendo por la enfermedad, por la muerte, etc. Entonces hay razones objetivas que explican que vivamos en un tiempo donde efectivamente es más fácil encontrarnos al final en entornos de una cierta soledad. Lo que pasa es que no es lo mismo una soledad vivida con otras personas, aunque pueda parecer una contradicción, una soledad acompañada que una soledad no elegida, una soledad que al final nos daña porque nos deja literalmente solas ante el mundo, ¿no? Y esto se ha convertido ya en algo muy real. De hecho, se habla de la epidemia del siglo XXI, se habla de la epidemia de soledad. Tal vez recordemos muchas y muchos que en el año 2017, en Gran Bretaña se puso en marcha lo que se llamó el Ministerio de la Soledad, donde justamente el propio gobierno británico, ante la cantidad de millones de personas que vivían solas sin querer vivir solas y por tanto eso tenía consecuencias malas sobre sus vidas, pues el gobierno decidió que había que hacer algún tipo de política. Por tanto, es cierto que esto es así. Vamos a un mundo donde cada vez vamos a encontrarnos con entornos naturales más complicados de sostener, las familias son más pequeñas, las amistades viven más lejos, los hijos y las hijas tienen que irse a trabajar a miles de kilómetros muchas veces y por tanto tendremos que construir entornos de amistad o de cercanía más artificiales, entre comillas. Tiene que haber políticas públicas, comunidades que se pongan las manos a la obra para que efectivamente nunca nos sintamos solas, porque los seres humanos somos básicamente seres sociales y si estamos solas, pues nos agotamos como personas, como individuos. Sí, yo recuperando lo que dice Imanol de la epidemia del siglo XXI, hay una característica que tiene la soledad que es que se vive de puertas para adentro, ¿no? Y por eso muchas veces es invisible, muchas veces reconocemos la verdadera dimensión que tiene y las diferentes caras que muestra, ¿no? Entendiendo la soledad como aquel término de soledad no escogida, ¿no? Digamos que cuando uno decide libremente tener tiempos para estar solo, no es lo mismo que cuando uno se siente solo, ¿no? A su vez, yo creo que la pandemia lo que nos ha mostrado es la
imperiosa necesidad que tenemos de estar conectados, ¿no? De estar conectados con nuestras amistades, con nuestra familia, y lo que echamos de menos es esa falta de interacción, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos, o sea, la soledad, o sea, el número de personas que viven solas en Euskadi, pues se ha incrementado, o sea, de una manera sustancial, ¿no? O sea, en 2019 teníamos 263, o sea, ahora mismo tenemos 263.000 personas que viven solas, cuando en el 2001 teníamos 144.000, ¿no? O sea, que estamos hablando de que en 20 años pues, el incremento de personas que viven solas es considerable, ¿no? ¿Y esto a qué es debido? Bueno, pues Imanol yo creo que lo explicaba muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay un efecto de dispersión, ¿no? Digamos, de que las personas cada vez permanecen menos en sus entornos de origen. Las familias cada vez son menos extensas, ¿no? Digamos, la natalidad, digamos, baja, el envejecimiento de la población cada vez es mayor, vivimos más tiempo, y esas redes naturales que se producían en entornos más pequeños pues cambian, ¿no? Digamos que antes una persona nacía en un mismo barrio, nacía en Abetxuko, crecía en Abetxuko, desarrollaba su proyecto vital y profesional en la misma ciudad, incluso en el mismo barrio, pero ese proceso natural ha cambiado, ¿no? Digamos que ahora, digamos, nuestro mundo se ha multiplicado, nuestro mundo, nuestra socialización antes era mucho más pequeña, y ahora mismo, digamos, la movilidad, la interdependencia, la interconexión hace que la población, pues, sus expectativas vitales no se limiten a su barrio, sino que cambien, ¿no? Y hay un proceso demográfico de transformación, yo creo que muy fuerte, ¿no? Hay procesos que se cruzan entre medias, que es la salida de la mujer al mercado laboral, lo que, digamos, produce también la ruptura, digamos, de determinados vínculos ya no digamos afectivos, sino que de obligación que se mantenían, ¿no? Es decir, la mujer tenía una obligatoriedad determinada por los vínculos sociales, en tanto en cuanto pues, tenía que permanecer al cuidado ya no solamente de sus hijos, ¿no? Sino de sus personas mayores, ¿no? Y este proceso se ha cuestionado, ¿no? Ha habido una ruptura con esa percepción de cuál era el rol de la mujer, y la mujer se incorpora no solo al mercado laboral, sino que empieza a pensar por sí misma, y surge la gran pregunta, la gran cuestión de quién se encarga de los cuidados, ¿no? Digamos que seguramente el incremento de la soledad, unido a lo que decía Imanol del envejecimiento de la población, vivimos más tiempo, más años, nuestros vínculos de amistad se van transformando y se van cambiando, pero también había un rol de cuidador que antes ejercía la mujer, ¿no? Y que ahora debe ser compartido, seguramente, y habrá que ver cómo esas, digamos, responsabilidades de cuidado no remuneradas, ¿no? Y no reconocidas ahora se reparten entre el hombre y la mujer, o entre, digamos, los hijos e hijas, ¿no? Yo creo que los vínculos familiares también tan fuertes se han roto, y bueno, una sociedad pues, muy individualista, ¿no? Donde de gran competitividad, donde cada uno está más pendiente de sí mismo que del sentido de la comunidad, pues provoca, digamos, situaciones de soledad que cuando se producen de puertas para adentro pues es más difícil de observar, ¿no? Yo recuerdo una campaña que se hizo en Bilbao, en La Ría, ¿no? que apareció, no era La Ría, la de La Ría es la última, ¿no? Una mujer, una escultura hiperrealista, ¿no? De una mujer sola sentada en un banco, ¿no? Parece que esa figura provocó una gran conmoción social porque veías, ¿no? O sea, eras capaz de ver, digamos, el rostro de la soledad, ¿no? Pues como aquello que no vemos, ¿no? Pues no lo reconocemos, ¿no? Entonces, seguramente esa epidemia de la que hablaba Imanol viene determinada porque ocurre de puertas para adentro, ¿no? Como pasaba con la violencia de género, que todo aquello que ocurre de puertas para adentro, mientras no se cuenta y no se habla de las consecuencias que tiene para las personas que la sufren, pues la sociedad mira para otro lado, ¿no? Antes de seguir preguntando, me gustaría lanzarles a todos ustedes una pregunta. ¿Podrían levantar la mano quienes conozcan a alguien que viva solo? No que vivan ustedes, sino que ustedes conozcan a alguien que viva solo. Un vecino, un amigo, un familiar, en el pueblo, en casa. Estamos hablando de todo lo que nos rodea, o sea, que conocemos. Hay un porcentaje alto de personas, ¿verdad?, que conocen a alguien solo. El problema está
¿Qué podemos hacer? Por aquí había levantado la mano alguien. Sí, ¿verdad? Usted, por ejemplo, y le pregunto a usted, ¿qué se puede hacer para que esas personas, como decía Eva, las consecuencias que tiene la soledad? ¿Qué podemos hacer? No sé, tratar de unir por medio, usar las redes sociales, que se están utilizando mucho, usarlas también para esto. Crear una red en la que estén las personas que están solas y que puedan tener contacto con el resto. Pues si quieren salir, lanzar una pregunta, ¿quién quiere salir hoy? No sé, algo así. O mirar a ver si una persona durante mucho tiempo no ha contactado, a ver qué te pasa, no sé. Estar pendiente, Sí. al fin y al cabo estar pendiente de esa persona e invitarle. Utilizar las redes sociales yo creo que es De las muy redes sociales importante, hablaremos sí. enseguida. Muchísimas gracias. Pero esa preocupación que puede tener usted la tuvo durante la pandemia Merche Martín Hidalgo, a la que voy a saltar por este lado. Merche, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Porque durante la pandemia, disculpen que les estoy dando la espalda, pero durante la pandemia Merche notó, como creo que notamos todos, uno de los mayores problemas fue el tema de la gente que estaba sola en su casa, que no tenía la llamada, sí, le llamaba a mucha gente, pero estaba sola. Merche vive en el Casco Viejo y dijiste, manos a la obra, algo pasa y algo hay que hacer, ¿no? Sí, para mí siempre ha sido muy inquietante cómo están las personas mayores. Y yo llamo ya mayores a los muy mayores, por ejemplo, y también más invisibles. Había muchas personas, por ejemplo, en el Casco Viejo hay mucha dificultad para poder bajar escaleras porque faltan ascensores, hay muchas cuestas en la calle, incluso si alguien puede bajar, hay muchas personas a edades muy mayores, 90 y más. Y las que son un poquito más jóvenes, que también pueden salir, pues se encontraban como también muy solas. No había una forma de decirles, pues mira, baja con el vecino de más para allí o tal, ¿sabes? Entonces, yo quería hacer algo para que se visualizaran, para que supiéramos los de fuera que están ahí adentro, que no pueden bajar o que no tienen facilidad para salir, que se acentúa la soledad cuando, por ejemplo, se quedan sordos. Incluso ciegos o con menos visibilidad, tienen más dificultad incluso para el teléfono, ¿no? Porque le llaman, pero no escuchan igual bien. No te oyen, ¿sabes? Entonces, ¿Y qué hicisteis, Merche? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues lo propuse y hemos empezado a hacer bastantes cosas, pero una de ellas es un paseo solidario que se da, un paseo que se da con las personas mayores una vez a la semana. Damos un paseíto de 1 hora en la que hacemos pues un poco de ejercicio, socializamos, hablamos, nos comunicamos, nos reímos, Quizás empezasteis 4 y ahora ya seréis 8. Sí, ahora somos bastantes. Bastantes. Ya podemos, sí, ahora incluso hemos llegado a estar 20 y pico abuelitos, sí, y bueno, yo les llamo abuelitos. Y muy bien, están contentos y bueno, pasan un rato bueno y están muy agradecidos además porque es una forma para ellos también de salir de su encierro. Y poner en contacto, porque como decía la señora, a través de las redes sociales o a través de vuestro enlace habéis puesto en contacto a las personas mayores que viven solas. Eso es, ellos se apuntan o se les dice y se van apuntando y así pues poco a poco van viniendo y bueno, pues es una cosita más que se añade a otras muchas que se está intentando hacer. Muchas gracias, Merche. Yo decía al principio que iba a empezar por la parte más negativa, pero hasta en el barro se encuentran diamantes. Es decir, que puede que sea una de las consecuencias de la pandemia. Nos tendremos que ir preparando para la soledad, pero el caso de Merche, la iniciativa, puede ser uno de esos preparativos para evitar la soledad. Os planteo un segundo problema, el tema de la violencia. Ahora igual se nos está olvidando un poco, pero según acabó la pandemia, ustedes se acordarán, ha habido, o por lo menos, no sé si los medios de comunicación hemos hecho demasiado hincapié, pero violaciones en grupo, incluso asesinatos en grupo, palizas en grupo. ¿La violencia está creciendo o es una sensación que puede dar a la sociedad? Eva me mira con la cara como está ahí dándole vueltas por dentro. No, porque, claro, cuando hablamos de violencia en un territorio como Euskadi o en un país como España, ¿no?
comparativamente con qué, ¿no? Con lo que conocíamos antes, con lo que sucedía antes, con lo que sucede en otros países. Los datos lo que nos dicen es que España es de los países más seguros del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que es uno de los países del mundo, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Y yo creo que ahí lo que hay que hacer es poner el foco, ¿no? O sea, digamos, cerrar un poco el objetivo y fijarnos en quién sufre violencia, ¿no? Y dónde están las situaciones de violencia. Porque, digamos, al hablar, digamos, el mensaje en los medios de que incrementa la violencia produce miedo, ¿no? Y el miedo produce inseguridad, y la inseguridad produce desconfianza, y la desconfianza produce rechazo hacia el desconocido. Y el desconocido normalmente suele ser el que viene de fuera, ¿no? Y solemos asociar violencia al extranjero, al que viene de fuera, cuando lo que nos dicen los datos es que, digamos, la violencia la producen sobre todo los hombres hacia las mujeres y las personas adultas hacia los niños y niñas, ¿no? Los padres, madres, las familias más cercanas hacia los menores, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, digamos, tienen cada vez un mayor altavoz y tienen una necesidad de llamar nuestra atención, ¿no? O lo que se llama la economía de la atención. Tenemos muchos estímulos, ¿no? Hay medios de comunicación tradicionales, hay redes sociales. Y, bueno, pues esta necesidad de llamar nuestra atención sobre hechos que suceden, pues nos puede generar esta percepción de que cada vez vivimos en una sociedad más violenta, y yo no lo creo. Lo que sí que creo es que hay colectivos que son especialmente vulnerables por las desigualdades estructurales, bien desigualdades de género, como es el caso de las mujeres. O sea, a día de hoy, más de 5.000 mujeres en Euskadi están siendo, digamos, supervisadas o vigiladas por la Ertzaintza para evitar que puedan sufrir alguna agresión por parte de sus parejas o exparejas, ¿no? Hemos visto el tema, ¿no? Un tema como la manada, ¿no? Y que nos escandaliza, ¿no? Una violación en grupo de esas características, ¿no? Con esa violencia y esa agresividad. Lo que vemos es que hay una desigualdad de género y hay una violencia hacia las mujeres que no sabemos si se incrementa o si porque ahora somos capaces de medirla y de atenderla, pues digamos parece que se produce en mayor número, ¿no? Pero vuelvo a conectar con lo que hablábamos antes de la soledad. La violencia de género ha existido siempre, la violencia hacia las mujeres ha existido siempre. Lo que pasa es que antes no había un altavoz, o sea, antes no se sabía de todo lo que ocurría de puertas para afuera, ¿no? Puertas para adentro. Bueno, la pegué porque era mía, o tantos chistes y bromas que hemos escuchado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más que si hay más violencia, cuáles son las causas detrás de la violencia, ¿no? ¿Y por qué los niños y las niñas son el segundo colectivo que más violencia sufren? Pues porque hay una relación de poder, ¿no? De los mayores hacia los niños y hacia las niñas, y una, digamos, desigualdad en el trato y una mala concepción de cuáles son esas relaciones. Por supuesto que con esto no quiero decir que los padres y madres maltraten a sus hijos por sistema, ¿no? Pero sí que los entornos de mayor violencia se producen hacia los niños y a las niñas. Y luego las minorías, ¿no? Pues este verano hemos conocido el asesinato del chico en La Coruña, ¿no? Gay, que, bueno, pues murió a golpes ¿no? Producto de una paliza de patadas mientras le gritaban maricón, ¿no? Volvemos a los colectivos más vulnerables. Entonces, yo creo que sí que, digamos, hay una sensación de alarma, ¿no? De, bueno, si Euskadi o España es un país violento, yo no lo creo porque los datos no lo dicen, pero lo que sí que es cierto es que hay desigualdades estructurales y que hay colectivos que son especialmente vulnerables a sufrir violencia, y es sobre eso sobre lo que hay que poner la atención. ¿Y Manuel? Sí, yo pensaba que, bueno, quienes somos más viejos y viejas que Eva, igual recordamos que aquí, en este mismo Palacio de Congresos, Europa, en el año 1989, se celebró un acto internacional que fue muy importante, que se llamaba la Convención Europea por el Desarme Nuclear. Era una reunión que se hacía todos los años, desde los años 80, en distintas ciudades de Europa. En aquel momento era alcalde de esta ciudad José Ángel Cuerda, muy comprometido con los temas de la paz, los derechos humanos, y consiguió que una de esas reuniones, la del año 89, se hiciera en este mismo edificio, ¿no? En aquel momento lo que nos preocupaba en Europa, lo que nos preocupaba también aquí en Gasteiz, en Euskadi, era que pudiera haber una guerra nuclear entre Estados Unidos
y la Unión Soviética. Estados Unidos había desplegado misiles nucleares, estamos hablando de misiles nucleares, en Alemania, y Rusia, la Unión Soviética, estaba desplegando misiles nucleares en Polonia. Y el miedo que tenía el mundo, y el miedo que teníamos en Europa, era que hubiera una guerra nuclear y que el escenario de la guerra fuera Europa, justamente. Claro, yo no sé si hoy nos podemos imaginar eso. O sea, el miedo que teníamos de que hubiera un apocalipsis nuclear. Pues seguramente hoy no pensamos en eso, porque afortunadamente hubo negociaciones, hubo retirada de los misiles, ha habido acuerdos, y en principio hoy ese escenario no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿había más violencia a nivel macro en aquel momento que ahora? Pues si lo miramos desde esta perspectiva, sí. O sea, hoy a nadie se le ocurriría hacer aquí un congreso pues para preocuparse por eso, ¿no? Nos hemos quitado esa preocupación de encima. A nivel personal, mis dos grandes compromisos cuando era joven fueron el de la insumisión y la objeción de conciencia. Yo fui insumiso, no hice la mili, tampoco hice la prestación social sustitutoria, estuve muy implicado en los movimientos de insumisión y casi por la misma época, Gesto por la Paz. Bueno, esos dos movimientos, el de la insumisión y el de Gesto por la Paz, hoy ya no hacen falta. Y eso es una gran noticia. O sea, ahí no hace falta ninguna de esas dos cosas. Esta es una buena noticia. Entonces, ¿hoy hay más violencia o menos? Pues no lo sé, parece que menos, al menos en algunos sentidos, ¿no? Justamente ayer estaba hablando con una muy buena amiga que es profesora de Medicina y de Bioética en Leioa, en la Facultad de Medicina de Leioa, Mabel, y hablábamos un poco de esto y ella me decía, vivimos en un mundo en el que nunca se ha matado tanto como en el siglo XX, pero nunca se ha curado tanto como en el siglo XX y XXI, ¿no? Entonces, hay como una especie como de tensión, ¿no? Por una parte, efectivamente, pasan cosas horrorosas a nivel macro y a nivel micro, las que comentaba Eva son muy claras, pero también es verdad que tenemos más sensibilidad, tenemos más recursos, tenemos más instituciones, tanto públicas como sociales, que están preocupadas por la violencia y por las violencias, ¿no? Entonces, este es un debate que no sé si tiene solución. ¿Había más violencia antes, menos? Pues si comparamos con cuando se ejecutaba en las plazas públicas cortando la cabeza y la gente aplaudíamos, con lo que pasa ahora no es fácil verlo, ¿no? Yo creo que más que pensar si hay más o hay menos, lo importante es que la que hay es una violencia contra la que tenemos que movilizarnos. Tenemos que buscar la forma de identificar efectivamente aquellos colectivos que están más expuestos a ser víctimas de violencia. Y lo mismo que hablábamos antes de la soledad, que tenemos que estar atentas a las situaciones de soledad, tenemos que estar atentas a las situaciones de violencia, empezando por las más cercanas. Todas y todos podemos ser testigos de actos de violencia contra minorías por su opción sexual, minorías por su origen etnocultural, porque son mujeres, porque son pobres, la aporofobia también es un fenómeno actual. Bueno, lo importante es que seamos sensibles. Yo creo que hemos ganado mucho en sensibilidad, tenemos estructuras para poder denunciar y para poder intervenir, y creo que es muy importante eso, que seamos sensibles. ¿Hay más, hay menos? Hay la que hay, y no debería haberla. Yo creo que tenemos que estar atentas a reaccionar siempre que veamos situaciones de violencia, porque son situaciones, al final, de imposición sobre personas más frágiles. Si alguna persona de todo lo que estamos hablando quiere hacer una pregunta, ya saben, solo tienen que levantar la mano. Perfecto. Vamos enseguida, pero vamos a prestar atención a... Yo decía al principio aquello de cuando somos niños todo es una sorpresa, todo es maravilloso, el futuro es nuestro. Cuando somos mayores miramos las cosas de otra manera. Y preguntan desde el grupo de tertulias de actualidad de Pisan San Prudencio si a ellos, si a todos los mayores se les va a tomar en cuenta a la hora de buscar la mejor adaptación posible a los cambios que se están produciendo en el mundo. ¿Creéis, Imanol, Eva, sí, que en el futuro los mayores van a tener esa palabra que marcaba la línea a seguir en muchas sociedades, como pasaba en algún tiempo, era a los que se hacía caso? ¿Esto en el futuro puede que evolucionemos hacia allá? ¿Hacia el valor, a tenerles en cuenta? Sin duda. Solamente por el porcentaje de población que va a suponer las personas de más de 65 años con respecto al resto de la población, va a ser, digamos, van a tener una capacidad de incidir, digamos, en la agenda política, en la toma de decisiones muy grande. Y me remito a un hecho muy reciente, ¿no?, que ha ocurrido en los últimos años y donde Euskadi, además, ha tenido mucho protagonismo, que es el tema de las pensiones, ¿no? Los movimientos de pensionistas
han conseguido copar la agenda, es decir, han conseguido movilizar a través de sus movilizaciones y de visibilizar muy bien cuáles eran sus demandas, que éstas estuviesen presentes no solamente en el debate político por parte de los partidos políticos, sino también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, digamos que va a ser un porcentaje de población, digamos, cada vez mayor, ¿no? Me explicaba muy bien Imanol, digamos, caminamos hacia un envejecimiento de la sociedad en Euskadi de una manera mucho más acusada que en otros territorios. Euskadi es el territorio europeo, el segundo territorio europeo con un índice de natalidad más bajo y con una calidad de vida mayor, con lo cual caminamos hacia un envejecimiento de la población que, unido a una mejora de la calidad de vida y a una mejora en los servicios sanitarios, de cuidados y la nanotecnología y la genética, está evolucionando a un ritmo que se nos escapa a nuestra capacidad de conocimiento. Proporcionalmente va a ser el colectivo, hablo en Euskadi, porque si hacemos la comparativa a nivel internacional no sucede igual, ¿no? O sea, hay países que están teniendo un boom demográfico que sí que digamos que va a ser muy diferente. Pero enganchando con la pregunta que decían, por supuesto que cualquier gobernante que, digamos, quiera contar con un apoyo de la sociedad que esté más, del porcentaje de población que esté más representada en la base demográfica, va a tener que escuchar las demandas de la población mayor. Y la población mayor de 65 años ahora mismo tiene una ventaja con respecto al resto. Ya veremos cómo evoluciona el tema de las pensiones, si nos podremos jubilar a los 65, a los 70 o no nos jubilaremos. Pero ahora mismo tienen disponibilidad de tiempo. Y esa disponibilidad de tiempo y, digamos, esa clarividencia que muestran muchas veces a la hora de articular sus mensajes, les están haciendo, os están haciendo a muchos de los que estáis aquí, protagonistas de temas que están en la agenda, ¿no? O sea que, sin duda, seguramente tendrán que ser escuchados, ¿no? Sí, vamos, yo dentro de 4 años y medio voy a tener 65 años. Yo no voy a esperar a que me tengan en cuenta, a mí me van a oír, ¿vale? A mí me van a oír, o sea, como nos escuchan a quienes estamos aquí. Es decir, somos mucha gente y hay 1 de cada 4 personas ya en Euskadi ya tiene más de 65 años. Es verdad que durante mucho tiempo se habló del llamado poder gris, la idea de que la gente mayor, porque iba a ser mucha en primer lugar, iba a tener mucho peso político. También es verdad que luego nos damos cuenta de que la edad no es una variable, no es un factor, no es un elemento que nos una mucho. Podemos estar unidas por la edad, pero luego nos separan otras cosas. Entonces, pasa también como con el género. O sea, el género es un elemento fundamental para unir, pero también hay muchas divisiones internas entre las mujeres o entre los hombres, en este caso entre las mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que yo no creo que sea posible que solo porque digamos, venga, ¿cuántos años tenemos? De 65 para que venga, pues nos unimos. No es tan fácil, no es tan fácil, porque luego tenemos diferencias de muchos tipos, ¿no? Por eso también se habla mucho de la interseccionalidad, etcétera. Hay diferencias, pero es verdad que somos mucha gente, pero no solamente la cuestión es aritmética, es que no es lo mismo tener 65 años hoy que tener 65 años hace 25 años. El ejemplo de las y los pensionistas es muy interesante. Yo alguna vez lo he comentado con ellas y con ellos y les digo, no sé si habéis pensado alguna vez que la gente que estáis ahora movilizándoos en las calles, en el año 68 tenéis en torno a 20 años. Claro, es que no es lo mismo haber sido joven en el año 68 que en el año 45, que en el año 36, que ser joven ahora. O sea, la edad es verdad que tiene un elemento cronológico, tiene 65 años y tiene 65 años, punto. Aunque incluso hay gente, el otro día, hace tiempo leí el caso de una persona que estaba pidiendo que pueda cambiar su edad en el carnet de identidad. Porque él decía, a ver, mi carnet de identidad dice que tengo 66 años, pero yo me siento como si tuviera 40. O sea, ¿por qué tengo que tener 66 años si me siento como si tuviera 40? Puede parecernos una patochada, pero no es ninguna tontería, es verdad, no es lo mismo. Mi ama tiene 88 años y yo me he tenido que comprar un teléfono bueno con WhatsApp y tal para poder hablar con ella, porque yo tenía un teléfono de llamar sin más. Está metida en las redes, es una mujer activa, Bueno, no es lo mismo tener 88 años hoy que tener 88 años hace no sé cuánto. Mi abuela, por ejemplo, desde que enviudó, vivía en casa con nosotras y se puso de negro y casi no salía de casa más que para visitar a sus hermanas o para ir a misa. Eso ya no es así. Entonces,
Claro que os van a tener que tener en cuenta, porque es que vais a hacer que os tengan en cuenta, es así. No solamente porque sois mucha gente, sino porque incluso sois mucha gente que estáis haciendo cosas, lo hablábamos antes, ¿verdad? ¿Quiénes están hoy moviendo la cultura? ¿Quiénes van al teatro? ¿Quiénes van a las conferencias? Pues muchas veces son gente mayor y sobre todo mujeres mayores, que yo creo que son el gran capital social que tiene esta sociedad, son las mujeres mayores, las más activas que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que sí, que vamos, no se trata de que les tengan en cuenta, sino que tienen que hacerse notar, tienen que hacerse escuchar, y estoy convencida de que va a ser así. La siguiente pregunta no la hago yo, sino que la hace esta señora que ha levantado la mano. Quería preguntar a usted por aquello de los microbios, no le suelto el micrófono. Perdón. Más que preguntar, yo estoy de acuerdo con Imanol que en el tema de la violencia lo que hay que buscar más bien es soluciones y mirar hacia adelante, pero sí me parece interesante la reflexión de que hoy todo el mundo piensa que no es que haya más violencia contra las mujeres, sino que las mujeres denuncian más. En cambio, yo mantengo la tesis, y no soy la única, lo he comentado con muchísima gente, sobre todo el movimiento feminista, que no es casualidad que los hombres maten a las mujeres justo cuando ellas han decidido separarse. Es decir, que la mayoría de los datos que tenemos es o cuando han iniciado un proceso de divorcio, cuando han iniciado un proceso de separación, etcétera, etcétera, es cuando la violencia del hombre se exacerba, ¿no? Si esa mujer seguramente se hubiera quedado en casa obedeciendo, callada, sin decir nada, resignada, probablemente la violencia del hombre no. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los homosexuales en la calle. Claro, hoy les pegan porque les reconocen, porque ellos están más visibles. Antes estaban metidos en casa, no sabíamos, salvo la gente muy cercana del entorno, quién era homosexual y quién no, ¿no? Entonces, claro, salen y es ahora cuando... Pero eso quiere decir que esta sociedad por dentro no es tan tolerante ni tan así de aceptar todo el mundo es bueno y todas estas cosas. Que aquí tenemos un pozo... Hacemos una parada aquí, pero si queréis responder, porque hay más preguntas. Sí, yo creo que, digamos que la gran transformación y la gran revolución que se ha producido en la sociedad occidental es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. O sea, digamos, ese movimiento de liberación de las mujeres del ámbito privado hacia la conquista del ámbito de lo público provoca una reacción por parte, digamos, por parte de la sociedad y por parte de, digamos, la otra parte, ¿no?, de la sociedad. Y esa reacción no siempre es de tolerancia, ¿no? Siempre es, digamos, de posesión. Y estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Digamos, de quién, digamos, tiene el poder o de unas relaciones sustentadas sobre la desigualdad. Pero sin duda alguna esa es la gran transformación, la gran revolución que se ha producido en cuanto a las relaciones personales a la hora de articularnos como sociedad. Y eso provoca respuestas reaccionarias, ¿no? Y respuestas reaccionarias que ahora mismo también estamos viendo en el discurso público, ¿no?, de negación de esa violencia de género. O sea, no de la violencia de género, sino de negación de la no existencia de la igualdad, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres queríais igualdad, las mujeres ya os habéis incorporado al mercado de trabajo, las mujeres ya estáis estudiando en las universidades como cualquier otro. ¿Qué más queréis, no? Digamos, existen, digamos, un movimiento de reacción, de negación de esa conquista de derechos, porque hay quien siente que pierde privilegios, ¿no? Y yo vuelvo a poner en el centro el tema de los cuidados, que a mí me parece que es vertebrador de muchas de las cosas que pasan, ¿no? Es decir, ¿quién se ha encargado hasta recientemente del cuidado, no solamente de los hijos, sino de las personas mayores, ¿no? ¿Y por qué ahora mismo todo eso sentimos que se resquebraja? Porque no hay una asunción compartida de esas responsabilidades, no hay una corresponsabilidad con los cuidados. Entonces, cuando la mujer abandona, sale de casa para incorporarse al mercado laboral y decide tener hijos, por un lado, la mujer sufre la penalización de ver, digamos, limitada su carrera profesional, porque tiene que renunciar en un momento determinado para el cuidado de los hijos, y si no lo hace, sufre, digamos, la represalia por parte de la pareja, ¿no?, que cuestiona esa ansia de libertad, que es la misma que él ha tenido siempre, ¿no? Y en esa tensión nos encontramos, y yo creo que es una tensión no resuelta, ¿no? Y es una tensión no resuelta también porque los cuidados no están reconocidos como un trabajo remunerado. Entonces aquí entramos en la disyuntiva de trabajo o empleo, ¿no? El empleo es aquello que a mí... El trabajo no nos falta, y las mujeres lo tenemos clarísimo, ¿no? Nunca nos faltan horas, ¿no? Pero trabajo no nos falta, ¿no?
Entonces, seguramente, y creo que tu comentario en ese sentido es muy acertado, la violencia hacia las mujeres ha existido siempre, pero en el momento en el que la mujer sale de casa hay una respuesta mucho más agresiva y mucho más violenta en la manera en que, digamos, esa violencia se ejerce, acabando con la vida incluso de las mujeres, ¿no? Sí, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión. A ver, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que es como una especie de pastel de hojaldre, ¿no? La hemos ido construyendo durante muchísimos miles de años, echando capas, ¿no? Capas de cultura, capas de costumbres, capas de normas, ¿no? La primera capa es una capa de patriarcado, de machismo. Somos una sociedad estructuralmente patriarcal. Desde hace al menos 5.000 años somos una sociedad en la que los varones, con nuestra capacidad física de hacer daño, de guerra, etcétera, pues nos hemos superpuesto sobre las mujeres. El patriarcado es una base fundamental. Los 5.000 años de patriarcado o más no se cambian ni por una pandemia, ni por una crisis, ni por una ley de igualdad. Eso deja pozo y al final eso sigue actuando. Luego somos una sociedad colonial. Hemos impuesto nuestras necesidades sobre el resto del planeta. Hemos extraído recursos de todos los sitios, hemos exterminado poblaciones enteras en muchos lugares. Eso deja pozo también, eso no se quita de hoy para mañana. Y somos una sociedad capitalista. Tenemos el productivismo como elemento fundamental, la distinción social, la desigualdad. O sea, todo eso es un pozo muy fuerte, ¿no? O sea, para poder moverlo nos va a costar mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente siempre ha habido movimientos que han estado intentando cambiarlo y sigue habiéndolos, ¿no? Pero es verdad que la mejor forma de que no te agredan es estarte quieta. Claro, si no te mueves, si no respiras, pues no pasa nada. En el momento en que levantas la cabeza, pues a alguien molestas y te dan. Si alguna buena noticia, y lo digo con todas las comillas y con minúsculas y por favor que se me entienda bien, podríamos extraer de algunas de las situaciones de violencia contra minorías, contra mujeres, de las que se ha hablado antes, es justamente eso, que es porque esas minorías o esas mujeres ya no están pasivas. Ya no dicen, bueno, pues me quedo aquí en mi rinconcito. No, están en la calle, están reivindicándose. Digo, claro, si se reivindican las mujeres, el patriarcado tiembla y reacciona. Si se reivindican las minorías etnoculturales, el colonialismo tiembla y reacciona. Si se manifiestan las minorías socioeconómicas, el capitalismo tiembla y reacciona. Entonces, la única buena noticia sería que efectivamente algunas o muchas de las violencias que vivimos son fruto de la reacción de grupos sociales que dicen, ya no quiero seguir pasiva. Yo soy una persona autónoma, quiero estar igual que tú en el centro de la vida pública. Pero efectivamente, eso va a costar mucho cambiarlo. O sea, las sociedades no cambian en su fisonomía y en su fisiología interna, en sus valores de fondo, construidos durante miles de años o cientos de años de la noche a la mañana. Ahí va a hacer falta mucho trabajo de todas, pero sobre todo de las personas que están más sometidas justamente por esas estructuras. Enseguida le voy a dar la palabra a este caballero que lleva esperando para una pregunta, pero me gustaría que viesen un vídeo, porque decía ahora mismo, Imanol hablaba de ese pozo, de esos 5.000 años o más. Hay otro pozo y seguro que a todos ustedes algo les ha quedado de ese pozo de hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar y hay que dedicar su vida al trabajo y si me queda algo de tiempo libre, pues ya veré el tiempo libre que me queda. Les voy a pedir que miren un poco la pantalla enseguida porque no sé si es una casualidad, una curiosidad, no sé si habrán escuchado hablar de la Gran Dimisión en Estados Unidos. Bueno, pues de repente desde la pandemia millones, no digo miles, millones de personas están abandonando su trabajo. Algunos dicen, quiero vivir, quiero disponer de mi tiempo libre, quiero tener otra vida, no me compensa lo que me pagan. Es algo curioso. Hay un documental que no he podido encontrar, pero yo creo que en este fragmento de televisión van a poder entenderlo. Después hablamos de ello. Aunque hay cierta relación. ¿Por qué millones de personas en Estados Unidos están dejando su empleo? De abril a septiembre, 20 millones de trabajadores le han dicho al jefe que no vuelven, que se van, que se largan, que se busquen a otro. El fenómeno se llama la Gran Dimisión, supernombre. García Chas, ¿qué explica este cambio tan brutal de una sociedad, de momento, como Estados Unidos? Pues se podría decir, Blázquez, que hay muchas razones, pero en realidad hay una, es la pandemia. Durante la pandemia, algunos han cogido miedo a volver a trabajar. Otros, con el teletrabajo, han visto que quieren tener más tiempo libre, que quieren estar más tiempo con su familia, que no quieren pasar 8 horas, 5 días a la semana en un trabajo por un sueldo de mierda. Es decir,
se han replanteado la vida durante la pandemia y no solo ha habido dimisiones, también prejubilaciones, muchas más que en el periodo anterior a la pandemia, el doble concretamente. Y además, en las últimas encuestas, según informan, al menos 6 de cada 10 estadounidenses se está planteando dejar su actual trabajo en los próximos 12 meses. Bueno, yo no sé si sus padres, sus abuelos, incluso ustedes en alguna ocasión se hubiesen podido plantear dejar el trabajo alegremente, pero ese puede ser uno de los cambios a futuro tras la pandemia. No es el único caso, lo digo y pongo este ejemplo porque se suele decir que todo lo que pasa en Estados Unidos termina llegando a Europa, pero por ejemplo, otra noticia, el consejero delegado, seguro que ustedes conocen por lo menos Twitter, pues el delegado Jack Dorsey formó la empresa con unos amigos, 38.000 millones de empresa, y ha dicho que lo deja, que él lo que quiere es salir a las 6 de la tarde de trabajar, y en la empresa lo que le han dicho es el comité solo considerará candidatos que estén en una posición de comprometer todo su tiempo a Twitter. Y él ha dicho, pues lo dejo. Hombre, entiendo que la parte económica de este señor y la de la mayoría no es la misma, que es importante, pero ¿consideráis que la forma de trabajar y la forma de distribuir trabajo y tiempo libre va a cambiar a partir de ahora? Bueno, el caso de Estados Unidos me parece que somos muy dados también a la gran dimisión, la gran reclusión, la gran recesión, pues estos términos tan grandilocuentes, y me parece que son escenarios muy diferentes. Primero, Estados Unidos es un país enorme donde se dan, digamos, 20 millones de personas dejando el empleo en proporción al número de personas que hay en Estados Unidos. Es una cifra considerable, pero la tomaría un poco la cogería en alfileres, ¿no? Luego también el mercado de trabajo en Estados Unidos tiende a una precarización y a una movilidad en el mercado de trabajo muy grande, ¿no? Digamos, tenemos conocimiento de que las carreras laborales, tal y como las teníamos entendidas aquí, digamos, hace tiempo que cambiaron allí en Estados Unidos, ¿no? Y esta movilidad laboral hay. A mí creo que sí que merece la pena, más que fijarnos igual en contextos que nos quedan un poco alejados, ¿no? Y donde no creo que sea un efecto solamente de la pandemia, pero creo que sí que hay un nexo común, que es la precariedad, ¿no? O sea, hay un sujeto social nuevo que ha surgido, que es el del precariado, ¿no? Digamos, antes las carreras profesionales, hablábamos antes de la soledad, digamos, de cómo el cambio de la composición de las ciudades, ¿no? Y de la composición de las familias, digamos, genera una mayor dispersión, ¿no? Y ya las personas no somos, no vivimos toda nuestra vida en un mismo lugar, y las personas ya, digamos, tampoco desarrollamos nuestra carrera profesional en una misma empresa, ¿no? Antes, digamos, que había un vínculo muy asociado a un tejido productivo eminentemente industrial, ¿no? Que generaba vínculos laborales vitales, ¿no? Digamos que una persona entraba a trabajar en la Mercedes, o entraba a trabajar en la Michelin, o entraba a trabajar en Tubacex y desarrollaba su carrera profesional en esa empresa, se arraigaba geográficamente en el barrio de Zaramaga si trabajaba en Michelin, y digamos que su proyecto, digamos, vital, social, emocional estaba vinculado a eso. La realidad es que ha cambiado, ¿no? Vivimos en los 80 y en los 90 unos procesos de desindustrialización muy pronunciados, ¿no? De deslocalización del tejido industrial, que se trasladó hacia el sudeste asiático, sobre todo hacia China, y digamos, ese vínculo con el trabajo, de una manera estable y de por vida, desaparece, ¿no? Y el mercado de trabajo cambia de la manera en la que, aparecen lo que en Alemania se llaman los mini-jobs, ¿no? Estos pequeños trabajos que te permiten, digamos, conjugar varios empleos al mismo tiempo para conseguir sacar el sueldo necesario a fin de mes. Y yo creo que eso sí que es una característica del trabajo que viene, ¿no? Y viene además porque se produce ahora mismo, y en este clave en la que estamos hoy en estos diálogos, un proceso acelerado de automatización, es decir, por un lado hemos deslocalizado muchas industrias, por otro lado las que tenemos se van a ver sometidas a una digamos, automatización, y en Euskadi hay 30.000 puestos de trabajo que son susceptibles de ser automatizados.
¿Esto es bueno o es malo? Pues entiendo que si eres un trabajador de Tubacex y tu trabajo lo van a automatizar, o si eres una persona, una cajera de IKEA y tu trabajo lo van a automatizar, pues igual digamos, seguramente te moleste o no, ¿no? Porque, echando mano ahora mismo de una anécdota, el otro día una amiga nos contaba que había estado en IKEA y se había indignado, ¿no?, cuando había tenido que ir a pagar los muebles y había tenido que hacer ella el trabajo que antes hacía una empleada. No porque antes, sino porque... O sea, se había enfadado por el hecho de hay un puesto de trabajo que se ha eliminado y a mí no me repercute en el coste de mi factura, ¿no? Entonces, primero estás automatizando, estás eliminando un puesto de trabajo, pero a mí no me reduces el coste de la factura y yo estoy haciendo ese trabajo. Y precisamente el otro día leía un artículo en la revista digital Contexto donde se hace una reflexión que a mí me parecía interesante, o sea, porque la automatización per se no siempre es mala, es decir, nos erigimos en adalides y en defensores del trabajo de las cajeras de IKEA o de las cajeras de Eroski, sin haberles preguntado a las cajeras de IKEA o a las cajeras de Eroski, y digo cajeras porque son principalmente mujeres o han sido principalmente mujeres, si para ellas eso era un trabajo, ¿no? Digamos, el trabajo al que ellas aspiraban, ¿no? Si sus condiciones de trabajo eran suficientemente dignas, ¿no? Es decir, y ella decía, ¿no?, una mujer que había sido cajera, decía, si en vez de enfadarte tanto, ¿no?, porque ahora mi puesto de trabajo ya no está, te hubieses, digamos, solidarizado conmigo en mejorar mis condiciones de trabajo, igual la situación sería diferente, ¿no? Entonces, yo creo que sí que vamos, o sea, no creo, o sea, que eso es una realidad, que sí que vamos a una precarización del mercado laboral, sí que vamos a una concatenación de trabajos, o sea, donde las carreras laborales ya no se perpetúan en un mismo lugar, y sí que vamos a una sensación esta de tener que estar reciclándonos y formándonos constantemente para poder adaptarnos a diferentes puestos de trabajo, ¿no? Sí, yo comparto pues, todo lo que ha dicho Eva y yo no hablaría tanto de gran dimisión, porque para dimitir hay que poder dimitir. Y me da la impresión de que lo que está pasando en Estados Unidos es una gran expulsión. Hay mucha gente que simplemente, al ver que sus condiciones de trabajo son tan malas, pues están buscando otras alternativas. O sea, puede que sea tan terrible trabajar en esas condiciones que sea mejor no trabajar, con todo lo que supone también, ¿no? Buscarte la vida de otra manera. Entonces yo sí creo que hay mucho de gente expulsada de empleos muy precarios, ¿no? Por otra parte, es verdad que, sobre todo los varones en Europa, hemos vivido una cultura del trabajo que era nuestra identidad, ¿no? Yo recuerdo que durante las reconversiones industriales en España, en Euskadi, en los años 80, mucha gente que salió de grandes empresas, en el caso de Vizcaya, que es el que más conozco yo, de grandes empresas como Altos Hornos, Baco Wilcox, etcétera, salían prejubilados igual, o de bancos, por ejemplo. Yo tengo un amigo que se prejubiló del BBV, cuando se unió a Argentaria y tal, y salían prejubilados con 55, 56, 58 años, con muy buenas condiciones económicas, y muchos de ellos acabaron mal, físicamente y psicológicamente. Hubo gente que acabó alcohólica, hubo algunos suicidios, hubo rupturas familiares, había gente que no era capaz de asumir, y no era por problemas económicos, que no era capaz de asumir que no tenía un empleo que le organizaba la vida. Eso durante mucho tiempo, sobre todo a los varones, nos ha afectado mucho. Hemos tenido una vida donde salíamos organizados por el horario, no sé qué, no sé cuántos, nuestra cuadrilla era la que luego teníamos después del trabajo y tal. Eso ha ido cambiando. Yo, desde luego, la gente que conozco que se está prejubilando o jubilando ahora en la Universidad del País Vasco, por ejemplo, una vez que tienes una serie de años trabajados, hay posibilidad de jubilarse a los 60 años. De mi entorno se está marchando gente a barullo. O sea, y jubilosamente, no solamente jubiladamente, sino jubilosamente, o sea, dando palmas con las orejas. Eso ha cambiado también. Entonces, es verdad que estamos cada vez más distantes de ese productivismo del empleo. O sea, el empleo vale para lo que vale. Vale para tener unos ingresos, vale para hacer algunas relaciones si las haces, vale para organizarte un poco la vida, si tienes suerte para meter un poco de identidad, dar un poco de sentido, pero básicamente vale para eso. Cada vez más buscamos nuestro sentido fuera del empleo, en otros lugares, ¿no? Entonces, evidentemente, si pudiéramos dimitir, mucha gente dimitiría del empleo. No creo que haya nadie que le toque la lotería esta Navidad porque le han regalado a la familia y diga, no, por favor, yo quiero seguir trabajando porque tal. O sea, no, dimitimos con facilidad, o sea, si podemos. Pero claro, para eso hace falta tener cobertura económica. Entonces, yo creo que eso es lo que no está pasando en Estados Unidos. Bueno, ahora hay mucha discusión en nuestra sociedad, incluso con los temas de la renta básica, por ejemplo, ¿no? Podríamos aspirar a una renta básica que nos permitiera vivir
dignamente, sin lujos, pero pudiendo elegir el empleo que hacemos, pudiendo elegir no trabajar, no tener empleo. Esto es muy importante. También tiene que ver con algo que decía Eva antes, ¿no? ¿De qué está dimitiendo esta gente? Del empleo, en todo caso, pero no del trabajo. O sea, sería muy malo que dimitiéramos del trabajo voluntario, del trabajo de cuidados, del trabajo relacional. Eso es muy importante. Pero, ¿qué es más importante? ¿Sacar un nuevo modelo de teléfono, de coche, no sé qué, o que haya gente en los barrios que esté preocupada, como decíais? O sea, es mucho más importante el trabajo de vecinas que están atentas a la soledad que sacar otro modelo de coche. ¿De verdad nos hace otro modelo de coche? O estos zumbaos que dicen, voy a hacer una nave para ir a hacer turismo espacial. O sea, ¿de verdad nos hace falta hacer turismo espacial? Entonces, nos hace falta preocuparnos de lo fundamental. Aquí sí creo que hay un cambio importante. Estamos dando más importancia a la vida que a la producción. ¿Que hace falta producir para tener ingresos? Vale, pero empecemos a pensarlo un poco mejor. Igual tenemos suficiente ya en términos de ingresos. Igual lo que pasa es que está mal repartido. Entonces, eso creo que es positivo que está pasando, ¿no? Bueno, pues igual tenemos una oportunidad para, sin caer en esos propagandismos de la gran dimisión o lo que sea, pero sí para repensar muchas cosas, ¿no? Que hasta ahora las dábamos como por supuestas y las tenemos que repensar. Termino con una cosita. Igual algo está pasando de todas formas en Euskadi. Ayer un alto responsable, representante de empresarios en Vizcaya, hizo unas declaraciones, en mi opinión, horrorosas, que decía que los altos niveles de protección social que hay en Euskadi están desincentivando a alguna gente para encontrar empleos. Claro, la cosa es qué empleos les estáis ofreciendo, ¿no? Bueno, pues igual efectivamente, si nos volvemos un poquitín, bueno, claro, siempre que pudiéramos, ¿no? Si no tenemos más remedio que elegir un mal empleo, pues no habrá más remedio que elegirlo, ¿no? Pero será bueno que tengamos oportunidades para poder decir que no a algunos empleos. Yo creo que esto va a ser muy importante. Esto va a ser muy bueno para la gente y para la sociedad. A ver si eso cambia en el futuro, porque seguro que de los que están aquí, más de uno ha tenido que soportar muchos años de trabajos precarios, sus padres y sus abuelos, ni te cuento porque no había otras posibilidades. Caballero, lo cojo yo por aquello de los virus, para no intercambiar. Bueno, cuando he solicitado el micrófono tenía una cuestión un poco múltiple relativa a la violencia, pero yo no sé, ahora que hemos cambiado de tema, si es oportuno que siga con esto o lo dejo pasar. Bueno, hacemos rápidamente, si nos da el matiz y si no se... Bueno, el tema de la violencia, primero parto de la contextualización de que a nivel mundial global, ya no a nivel microdoméstico, el mayor colectivo de víctimas a nivel mundial son los hombres a manos de otros hombres. Basta considerar las guerras, y ahora tenemos múltiples guerras, unas explícitas y otras de bajo nivel, más luego también los crímenes, los atracos, los asesinatos. Luego ya dentro de la violencia me gustaría hablar de una violencia estructural y que hoy por hoy, dada nuestra persistencia en mantener un sistema económico social determinado que está degradando lo que sería el medio natural, el medio ambiente o el biosistema planetario, que puede poner en cuestión pues el poder tener una vida digna, las generaciones posteriores, yo hablaría de filicidio. Es posible que estemos cometiendo filicidio, o sea, asesinato de hijos, en sentido literal, pero que aquí es metafórico. En el sentido del medio ambiente, que estamos destrozando... Sí, y para acabar quería decir que el peligro nuclear sigue latente, aunque no existe ahora la preocupación explícita, pero sabemos que Corea del Norte, China, etcétera, sabemos que Trump pues se ha salido de un par de tratados antinucleares de determinados tipos de misiles y que en el contexto en que hoy nos encontramos a nivel mundial, pues sucede que en un momento determinado, ante una progresiva escasez de ciertos recursos estratégicos, podría desatarse una amenaza nuclear. Quería decir y acabo que tengo 74 años. Que eres joven, Imanol, te quiero decir, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, yo en relación al primer comentario, que la mayor violencia que es la del hombre dirigida hacia el hombre, yo creo que el hombre como ser, digamos, el término hombre como ser genérico, ¿no? Que engloba a mujeres, a transexuales, a gays, lesbianas, digamos, a diferentes categorías que cada vez son mayores, ¿no? Yo diferenciaría la violencia hacia las mujeres se ejerce por el hecho de ser mujer. La violencia hacia los hombres se dirige
la población en general, incorporando al sexo masculino, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, lo que usted decía tiene razón. Digamos, la configuración de las guerras es otro de esos fenómenos que ha cambiado radicalmente, ¿no? Digamos, antes había dos bandos entre sí, ¿no? que luchaban, que batallaban, y ahora las guerras se dirigen, ¿no? hacia la población civil, intentando causar el máximo daño posible. Y ahora hay guerras híbridas, ¿no? Ahora tenemos guerras donde, digamos, el misil, digamos, son las personas, ¿no? Y solamente hay que ver lo que ha pasado ahora mismo en Ucrania, ¿no? Con la población refugiada que está siendo utilizada, digamos, como obús que lanzar hacia las fronteras del país vecino, o como pasó recientemente en la frontera entre Marruecos y España, cuando Marruecos decidió abrir digamos, la valla y colocar en una situación de enorme, digamos, inseguridad por la sensación de, digamos, no poder, digamos, gestionar los flujos migratorios de manera adecuada al gobierno de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que diferenciaría la violencia hacia las mujeres se ejerce por el hecho de ser mujeres. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo también con lo que se dice, pero yendo a la cuestión del filicidio y del riesgo ecológico, que sí lo comparto, ¿no? Yo sí creo que, como ya se ha tratado en este ámbito el tema de la crisis climática, pues no vamos a entrar mucho, ¿no? Pero yo muchas veces digo, en algunos de las clases que comparto, seminarios que comparto, que nuestro sistema de producción y de vida, en términos de relación con la naturaleza, es a corto plazo homicida y a largo plazo suicida. O sea, de hecho, estamos consumiendo las posibilidades de vida de otras poblaciones. O sea, si vivimos como vivimos es porque tenemos una huella ecológica muy superior a la de otros pueblos. Si todo el mundo viviera como vive Imanol Zubero, no hay mundo para vivir, punto, es así de claro, ¿no? Siempre decimos que para vivir como vive un vasco medio, una vasca media, harían falta 2,5 planetas. No tenemos 2,5 planetas, como dicen los jóvenes y las jóvenes que se manifiestan contra el cambio, contra la crisis climática, no hay planeta B, o sea que tenemos lo que tenemos. Pero es que a largo plazo es suicida, porque efectivamente nuestras posibilidades de vida son terribles. Y yo comparto también lo que se dice, ¿no? Que efectivamente ante una amenaza más que probable de una escasez de recursos global, pues tenemos dos posibilidades: o justicia global y compartir recursos, o que hay de lo mío y quien sea más fuerte creerá que va a salvarse. Seguramente será imposible también, pero bueno, pero es una opción, ciertamente. Y bueno, y hay muchas élites globales que parece que están pensando que sí, que pueden salvarse ellas, aunque el resto de la humanidad naufrague o fracase, ¿no? Eso es terrible y bueno, contra eso también tenemos que movilizarnos, claro que sí. Y fenomenal que con 74 años, que no son nada, se tenga esa sensibilidad, claro. Eso demuestra que os van a oír, claro. Sí, Eva. Y enlazando también con lo que decía Imanol antes, que por aquello de traer buenas prácticas o cosas buenas que se hacen en otros sitios, ¿no? Hablaba Imanol del Ministerio de la Soledad, ¿no? Que se había creado en el Reino Unido, y vinculándolo a la crisis climática, en Gales se creó el Ministerio del Tiempo, ¿no? Es decir, un ministerio que velase, o sea, que supervisase que las políticas públicas son respetuosas con el largo plazo. Es decir, que no hay un impacto en las generaciones presentes o las generaciones futuras, ¿no? Y eso es algo de lo que adolecemos bastante, ¿no? Aparte de que todavía, digamos, no estamos siendo suficientemente conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en la crisis climática, ¿no? Porque entendemos que hasta ahora hemos entendido bien lo del reciclaje, pero digamos que hace falta bastante más, ¿no? Y hace falta, digamos, que en la gestión política y en la gestión pública se incorpore esa mirada de largo plazo y que se incorporen, digamos, instituciones, áreas de gobierno que velen porque eso sea así, ¿no? Que supervisen que las iniciativas políticas y públicas que se impulsan son respetuosas con las generaciones presentes, ¿no? Y que, digamos, velen porque en el futuro, digamos, esas generaciones que están por ocupar los puestos que nosotros ocupamos puedan vivir en un planeta, digamos, habitable, ¿no? Cuanto menos. Y yo aquí creo también, sin ocupar mucho tiempo a este espacio, creo que también necesitamos
cambiar el discurso, ¿no? Del discurso distópico y catastrofista al discurso posibilista y un poco de la ilustración de que se puede construir otro planeta si empezamos a dar y yo creo que aquí en las ciudades medias, en las ciudades pequeñas o incluso en las ciudades grandes, ¿no? Hay muchas cosas que los ayuntamientos pueden hacer por la movilidad, por la sostenibilidad y que requieren de la implicación de la ciudadanía, ¿no? y de la población y de digamos, dar alternativas de habitabilidad y de consumo y digamos, de movilidad que son mucho más, digamos, respetuosas con el planeta, ¿no? Ya saben que si quieren preguntar algo solo tienen que levantar la mano, esperar a que yo les vea y suficiente. Pero yo soy muy curiosa y me gustaría saber, a esto que preguntaba, por ejemplo, Eva, ¿usted es muy catastrofista respecto al futuro o va a cambiar nuestra forma de vida mejor? A lo mejor no creo. ¿No? ¿Catastrofista? No, tampoco, simplemente diferente. O sea, que a mí me parece, en este sentido, que las redes sociales están muy bien, pero media hora de tomar una cerveza con un amigo es mucho más importante que 2 días de redes sociales. Sí, las redes sociales eran buenas, como decía la señora, para contactar. Después ya el tiempo, importante, el tiempo de dedicación. ¿Usted es de los que piensa que la forma de vida en el mundo va a ser mejor? Yo pienso que en algunos aspectos sí. ¿En cuáles, por ejemplo? Pues yo ahora estoy pensando, yo es que pensaba que iban a hablar de la banca y eso. Oh, no. No, pero de lo que va a ser, que ya está siendo en otros países, ya. De la banca. O sea, el tema ese del dinero, no vamos a llevar el dinero. No se preocupe, que esa era la siguiente pregunta que tenía yo. ¿Pero usted cree, en el caso del dinero... Que va a ser mejor, mira. ¿Que va a ser mejor? ¿Por qué? Hombre, pues que te acostumbras a ir sin dinero y vas a estar más tranquilo, o sea, va a ser distinto. ¿A usted le apetece lo de ir sin dinero? Sí, pero sin dinero físico, pero hay que tenerlo, físico, no. Hay que tenerlo. Claro, que no soy una ilusa, no. Pero no como estar ahora, fíjate la de robos que hay por la calle y atacan a los mayores y todo eso. Vale. Esta señora me ha leído el pensamiento, ya os lo digo desde ahora, porque yo iba a contarles que, bueno, ahora estamos en Navidad, pero hay gente que adora a otro dios, es el dios móvil, porque el móvil ahora mismo, perdón, caballero, sí, enseguida vamos con su pregunta, pero el dios móvil nos va a servir ahora, como decía la señora, el dinero en el móvil. Que si mándame un Bizum, que si espera que te lo ingreso, no les digo nada de las PCRs, no les digo nada del pasaporte COVID, no les digo nada, la señora dice, sí, es el pasaporte COVID que le tiene mártir, ¿verdad, señora? Que tengo que pedir ayuda al hijo, el teléfono, el dinero, todo eso a través del móvil lo vamos a ver desaparecer, vamos a estar en sus manos. Y señora, los ladrones también roban móviles, que se llevan el dinero. Adelante, cualquiera de los dos. Bueno, ya estamos en sus manos, ¿no? Digamos que las empresas tecnológicas ahora mismo acumulan, digamos, más información que los propios estados, ¿no? O sea que yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en sus manos y sobre todo hay que exigir a quien tiene la capacidad de regular esos datos que los regulen bien, ¿no? Y que se controlen. A mí me gusta la tecnología, es decir, creo que la tecnología abre una multitud de oportunidades, de conectividad y de procesos que son muy interesantes y que gracias a la tecnología en el confinamiento muchos pudimos sobrevivir, ¿no? Es decir, digamos que mucha gente se sintió muy sola y gracias a la tecnología pudimos hacer videollamadas, Zooms, aprendimos a hacer un montón de cosas que si no hubiésemos tenido la tecnología, pues digamos que creo que la sensación de soledad hubiese sido muy profunda, ¿no? Y hubiese sido muy dura. O sea, creo que la tecnología tiene un montón de potencialidades, abre una ventana enorme al conocimiento, acelera muchísimos procesos, los simplifica. Para la Administración es una generación de información que si es capaz digamos, de almacenarla, analizarla y utilizarla para la toma de decisiones es un potencial impresionante. Pero también genera brechas, ¿no? Y lo vemos con el pasaporte COVID que acabas de mencionar, ¿no? O sea, la Administración que está exigiendo el pasaporte COVID al 100% de los ciudadanos, al 90% de las personas que se han vacunado, está considerando que el 90% de las personas que se han vacunado tienen acceso a Internet, tienen capacidad cognitiva, o sea, tienen la capacidad para comprender cómo se gestiona, o sea, cómo se descarga un pasaporte COVID, cómo lo llevas en el teléfono, dónde te lo tienes que guardar, en qué aplicación. Se están dando por hecho muchos procesos
entendiendo que todas las personas tenemos el mismo nivel tecnológico. Yo reconozco que, claro... Un segundito, por favor, que si no, no se le escucha. Discúlpeme, me acerco rápidamente, si quiere aportar. Lo dan por hecho que sabemos, y no sabemos. Yo me he cargado todo lo que tenía en mi móvil por el tema ese. Si me hubiesen dicho cómo lo tenía que hacer, pues no me hubiese cargado. Ahora otra vez a cambiar todo. A volver a ordenar todo. Ese es uno de los futuros, pero esa brecha digital es importante. La compra por Internet, el pasaporte por Internet, pedir cita en el médico por Internet. A las niñas, que fueron los que más tiempo estuvieron confinados, a los que más se les negó el acceso a la escuela. Se entendió desde el principio que se dio por hecho que todos los niños y las niñas tenían un ordenador para cada uno de ellos en casa para poder seguir las clases, ¿no? O sea, hemos entendido, es que igual el acceso a Internet debe considerarse ya un derecho fundamental. Es decir, si usted, Administración, me va a exigir un montón de requerimientos que tienen que pasar por la tecnología, igual usted tiene que garantizar que el acceso a Internet es libre y es gratuito y es de calidad para todo el mundo, ¿no? O sea que yo creo que la tecnología es un potenciador de muchísimas cosas, nos facilita muchísimas gestiones, pero también genera muchas brechas. Y esas brechas van a generar, digamos, dos velocidades de crecimiento. Y van a generar dos velocidades de crecimiento también en el mercado de trabajo, en el empleo. Quien tiene esa capacidad, esas habilidades para entender la rápida evolución de la tecnología y quien se va quedando descolgado porque la evolución tecnológica es tan grande que o directamente me desconecto porque soy incapaz de comprenderlo o vivo en una situación de constante angustia por no ser capaz de conectarme, ¿no? Bueno, yo soy mucho menos tecnófila que Eva. Me está recordando muchas cosas lo que estáis diciendo, porque de hecho cuando yo terminé Sociología en el año 85, mi primera especialización fue justamente en los temas de la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Y mi tesis doctoral la hice sobre la introducción de nuevas tecnologías en las empresas y tal y cual. Luego lo fui dejando. Pero yo siempre he tenido muy claro que la tecnología es política en sí misma. O sea, la tecnología no es neutral. Cuando se diseña tecnología se está afectando ya a la vida de la gente. O sea, porque para empezar no tiene eso. O sea, un artefacto que una vez que entra en la vida no puedes decir que no, eso es totalitarismo. Yo diría eso es fascismo. Eso es fascismo. Si no podemos decir que no, si podemos decir que sí o que no y preferimos usar el móvil para pagar o el pasaporte COVID para no sé qué, me parece bien. Es una herramienta. Pero si no podemos decir que no, eso es fascismo. Es autoritarismo, punto. Es así de claro. Porque no puedo decir que no tengo libertad ni autonomía. Entonces yo soy bastante más crítica con cómo está, lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, podríamos entrar mucho en ello. Sí creo que es una herramienta. Si podemos elegir usarla o no usarla, es una herramienta. El problema es que es una herramienta pensada, diseñada para que no podamos decir que no. Ya sea por su propio diseño, ya sea por lo que desaloja, porque claro, no es decir, puedes usar esto, pero sigue lo otro. O sea, ¿quién consigue hoy hablar con una persona para hacer una gestión? Claro, si tenemos las dos opciones me parece bien. Es un medio, es un recurso. Pero si solo tenemos una, la tecnología, es una imposición. Y a mí me empieza a poner un poco nerviosa y me empieza a enfadar bastante. Y de hecho estoy pensando que cuando tenga 65 años voy a militar contra eso. Estamos en unos actos de militancia. Entonces yo ahí soy bastante más crítica, ¿no? Y luego, de todas formas, yo sí diría, y estoy muy de acuerdo con lo que se decía antes, la conectividad no sustituye la colectividad. No es lo mismo conectividad con N que colectividad con L. Entonces, vale, muy bien, hay tecnología, pero no perdamos nunca los vínculos sociales, que es lo que realmente nos mantiene como personas, ¿eh? Y esto de la tecnología, yo igual me pongo un poco catastrofista, lo siento, Eva, esto también tiene, yo creo, un poco los años contados, ¿eh? Porque a veces pensamos que como no vemos, esto de Internet no se ve, parece que es todo como aire, ¿no? Como intangible. No. Hay un montón de coste ecológico detrás de eso, ¿eh? O sea, cuando funcionamos en Internet en este momento en Noruega, en varios sitios hay almacenes inmensos de ordenadores y de tal que están funcionando día y noche, gastando un montón, consumiendo un montón de energía para que podamos bajarnos un vídeo de YouTube, para ver un vídeo de gatitos. O sea, que eso es un impacto ecológico del copón también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo soy un poquito más crítica con esto de la tecnología. Me parece bien, si la podemos usar como recurso me parece bien y reconozco que nos sirve, pero de verdad que creo que a veces prestamos más atención a una decisión de un político, una política, porque eso afecta a nuestra vida, pero luego la tecnología nos cambia la vida todos los días, oye, y no podemos decir nada. ¿Cuándo hemos votado
lo del Bizum. O sea, ¿alguna vez hemos votado lo de que vamos a tener que llamar a una operadora, no sé qué, y si quiere diga 1 y diga 3? ¿Alguien ha votado eso? ¿Hay alguna ley? Bueno, a mí eso me pone un poquito enfadado. Permítanme que abuse de todos ustedes. ¿Pueden levantar la mano quienes hayan tenido problemas para sacarse el pasaporte COVID? Bueno, pues mira, no son muchos, ¿eh? No sé si es que hay mucha apariencia o cuál es el problema, pero sí. No he tenido ninguna dificultad con 74 años. Bueno, pero no todo el mundo tiene... igual ha tenido dificultades en otros puntos. Caballero, usted quería preguntar algo, dígame. ¿Me dejas entrar? ¿Perdón? ¿Entro? Por supuesto, Oye, aquí estoy para eso. Que te doy la razón sobre los ordenadores gigantes y en más sitios, en Estados Unidos y por ahí. Bueno, pues yo leí hace poco que dentro de 50 años eso van a gastar más energía de lo que vamos a producir, mundial. Y yo creo que sí, yo lo creo, pero a pies juntillas. Y otra cosa, quería hacer una oda un poco a la gente de oficio. Yo he sido toda mi vida de oficio. Empecé en la naval en Bilbao y aquello era un infierno. Yo tenía 20 años entonces. Aquello era un infierno porque chispazos por allí, golpes, ruidos, así estoy yo, estoy sordo. Y ruidos y no sé qué, y agua, humedad. Bueno, ya me marché, cogí mi vida y me di cuenta que había que estudiar, si no, no hacía nada. Iba por las noches a estudiar a un sitio, a otro y tal, pues tal. Y luego ya me enrolé con una empresa que salía, y yo estaba soltero, dije, esta es la mía. Estuve en Cádiz, en centrales nucleares, en Le Moniz, en Petronor, en todas las refinerías de España. Como es que la movilidad laboral y usted ha tenido. Y un oficio, yo llegué a enamorarme de él. Luego, además, me hice un poquitillo, mandaba de un tipo de soldadores que llevaba y yo les informaba. Y es una preciosidad, tener un oficio es una preciosidad, no pasa nada. También yo creo que los padres ahora todos queremos que sea ingeniero, que sea no sé qué, y luego nada. Yo tengo un nieto que dice que quiere ser Hatcher, digo, pero hay que estudiar matemáticas, y por ahí no entra, él dice que no, y bueno... Vamos a dejarlo así. Esa parte, déjalo, ya está. Ya he dicho lo que tenía que decir. ¿Alguna pregunta en concreto? Pero una oda a los oficios porque se llega uno a enamorar de ellos. Bien carpinteros, soldadores, yo sí. A mí Podríamos contratarle a este caballero para Nada este más. tipo de futuro laboral que tantas empresas ahora mismo buscan ciertos oficios, como dice usted, caballero, y no los encuentran. ¿Algún comentario queréis hacer? Bueno, yo creo que ahora mismo o sea, sí que hay una sensación, o sea, por lo menos hay la sensación de que esto es todo como, ¿no? Como un efecto muchas veces muelle, ¿no? Un efecto que parece que nos enganchamos mucho a la tecnología y luego volvemos. Pasó con los trenes de alta velocidad, ¿no? De repente en todos sitios tenía que haber un tren de alta velocidad, menos en Euskadi. Y ahora mismo lo que estamos echando de menos son los trenes que no contaminan, ¿no? Y la vuelta, digamos, al transporte vía ferrocarril, ¿no? Y lo mismo parece que está pasando con las formaciones aparentemente no cualificadas, ¿no? Que es, digamos, la formación profesional y la generación de oficios. O sea que, bueno, vamos a ver hacia dónde camina todo eso. Pero es verdad que el trabajo el empleo durante muchos años ha formado parte de los vínculos y de los arraigos y de las construcciones de afecto y de pertenencia a los sitios, ¿no? Y que, digamos, la desindustrialización y la pérdida de esos puestos de trabajo ha generado muchos desarraigos, y lo decía antes Imanol, ¿no? Esas prejubilaciones anticipadas en unas condiciones aparentemente muy buenas
ha generado en mucha gente unos sentimientos, digamos, muy difíciles de gestionar qué hago ahora mismo con mi tiempo libre, ¿no? Y es que yo creo que sí que esa vinculación de la persona con el trabajo. Yo cuando dejé mi anterior puesto de trabajo al que estoy ahora, hubo un tiempo que estuve de tiempo semisabático, si es que se puede llamar así, en el que la gente necesitaba vincularme con un puesto de trabajo, ¿no? Me decía, ¿tú eres Eva Silván? Y no, sí soy, ¿no? Y me presentaban a gente y me decían, ¿pero qué eres, no? O sea, parece como que si no tienes un empleo, no trabajas, no eres productivo, no haces nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es evidentemente muy bonito y tiene que ser muy satisfactorio vincularte a un trabajo que te gusta, a un empleo, a un oficio, pero que hay que valorar a las personas sobre todo por lo que aportan, ¿no?, al conjunto de la sociedad en otras muchas facetas de la vida, ¿no? A mí mis amigas, ¿qué más me da? ¿Dónde trabajan, no? Lo que sé es que me aportan un montón de cosas que para mí son mucho más enriquecedoras de lo que hacen de 8 de la mañana a 5 o a 7 de la tarde, ¿no? Sí, bueno, más allá de que a veces pensamos que oficios son los manuales y tal y el otro no, la idea de oficio a mí sí me parece una idea muy bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que soy sociólogo y bueno, que vengo de familia panadera y algo hecho con mis manos, pero es verdad que, por ejemplo, hay un sociólogo al que yo admiro mucho, que él tiene un libro que es El oficio de sociólogo, ¿no? Yo creo que tener la idea de oficio, a veces en las misas y esto también se habla de los oficios, ¿no? El oficiante, ¿no? Oficiar. En el teatro también se habla de oficiar, ¿no? O sea, la idea de oficio, que va más allá de que luego trabajes con las manos, con la cabeza o con los pies, es una idea bonita, ¿no? Porque nos indica eso, nos indica seriedad en lo que haces, delicadeza, atención, cuidado, profesionalidad. Entonces, a mí eso me parece muy bonito. Va más allá de que luego seamos soldadoras o seamos lo que sea, ¿no? Ingenieras o tal. Pero es verdad que la idea de oficio es que es una maravilla. Desgraciadamente, como decía Eva en su primera intervención, muchos de los trabajos o de los empleos, que hoy tenemos son empleos en los que estamos por obligación en pésimas condiciones. Es imposible desarrollar una idea de oficio, una cultura del oficio, si eres una persona precarizada, explotada, maltratada en el trabajo, ¿no? Pero lo bonito de los empleos sería esto, ¿no? El que podamos desarrollarnos un oficio, ¿no? Que nos vinculemos a ello, que sirva para la gente, que sea un servicio para otra gente. Bueno, a mí lo que ha dicho me parece muy, muy bonito, sí, muy interesante. Sobre todo ese recuerdo que tiene de cómo ha ido cambiando esa movilidad laboral de la que ha hablado. Vamos a ir acabando algunas preguntas. Creo que usted quería preguntar algo. No, eso será otro tema, de la tecnología, que no podemos decir que no. Estamos inmersos en la tecnología. Sí, lo que decía Imanol, la obligación sin eso, ni medicina ni nada de nada tendríamos, de la que tenemos ahora. Esa parte, mire, yo creo que yo me voy a apuntar a los centros Visam, pero va a ser para aprender toda esta tecnología, se lo digo en serio. Hay veces que me asombran en estas pláticas, todos ustedes, muy pocos han tenido problemas para sacarse el pasaporte o para pedir al médico, y eso está claro que se aprende en este tipo de talleres. Muy brevemente, 2 preguntitas, y como no queda mucho tiempo, voy a unir 3 en una, fíjense. 3 palabras clave, vamos a ver si esto va hacia el futuro. Nos estaremos dando cuenta de que tenemos interdependencia, que yo solo no soy nada, y en la pandemia, Merche, tú lo sabes bien, cuántas personas han necesitado de otras personas, hemos necesitado de otras personas. Interdependencia, improvisar. ¿Estaremos en el futuro más abiertos a esas posibilidades que nos da la vida y que a veces vamos encasillados, y es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y no le doy a la vida la posibilidad de respirar? Y valoraremos lo cercano. Se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos. Valoraremos que en lugar de tener que irnos a la otra parte del mundo, lo que tenemos al lado quizás también tiene un peso importante. Mucho, pero con 3 palabras clave. A ver si... Bueno, yo creo que nunca hemos sido más conscientes de que somos una sociedad interdependiente, ¿no? O bueno, seguramente también fueron conscientes cuando surgió el cólera en las barriadas de Nueva York, sin ser conscientes de que ese cólera venía de la pobreza y de la miseria que crecía alrededor del río Ganges en la India, ¿no? Es decir, siempre hemos sido interdependientes. En el momento en el que el ser humano se volvió un ser nómada y digamos que interconectó con otras personas y con otras especies, pues es un ser humano interdependiente. Lo que pasa que es verdad que como
como hecho, digamos, que ha constatado la interdependencia, ¿no? Pues, digamos, la pandemia pues, nos lo ha puesto fácil, ¿no? Pero también nos lo pone fácil en otro caso que yo he insistido mucho a lo largo de la tarde de hoy, que es el de los cuidados, ¿no? Digamos, el de los cuidados, el de las relaciones personales, el de las relaciones vecinales, el de la amistad, ¿no? Digamos, esa sensación, digamos, de que nos necesitamos las unas a los otros, digamos, para sentirnos bien, ¿no? Para sentirnos, digamos, acompañados, incluso hasta útiles, ¿no? Hasta decir, bueno, hay un propósito en mi vida que va más allá del que realizo en el mercado de trabajo, pero que somos una sociedad interdependiente es evidente, o sea, en las relaciones personales, pero en la propia economía, ¿no? O sea, ahora mismo, y vinculándolo con la tecnología, vivimos en la dictadura que decía Imanol del microchip, ¿no? De la nanotecnología, ¿no? Y entonces, en esta revolución tecnológica en la que cada uno llevamos un móvil y en el que todo funciona con microchip, pues vamos a vivir, digamos, de una manera angustiosa, más de uno, digamos, esta interdependencia o esta dependencia tecnológica y los impactos que va a generar, ¿no? Yo por empezar por la primera que nos ha dicho, interdependencia, ¿no? Sí, yo empiezo por la última. Y yo creo que bueno, somos seres sociales, somos seres siempre con otras y con otros. A veces en nuestra sociedad capitalista europea hemos funcionado con esa idea de, sobre todo, el self-made, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Además, casualidad es el hombre hecho a sí mismo. Nunca decimos la mujer hecha a sí misma, ¿no? La mujer, yo creo que es mucho más tejedora de relaciones, de interdependencias y tal, ¿no? Más cuidadora. Eso es una tontería. Nadie se hace a sí mismo, nos hacemos con otras y con otros. Y además, a veces pensamos que somos vulnerables cuando estamos enfermas, cuando somos mayores, cuando somos niñas. Somos vulnerables y dependientes toda la vida. O sea, todo lo que tenemos aquí es porque alguien ha hecho algo por nosotras, o alguien está haciendo ahora por nosotras en el lugar en el que no estamos, o alguien hará luego. Es que somos pura interdependencia. Solas no somos nada. Es imposible, ¿no? Vivimos. Es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que quien tiene un entorno cercano, quien tiene un entorno local, es decir, quien tiene un paisaje, que es un barrio, que es un pueblo. Fijémonos, habíamos empezado hablando de la soledad esta noche. Todas las medidas que se están tomando para combatir la soledad en las grandes ciudades, lo que intentan es reproducir la vida de pueblo. Que la farmacéutica esté atenta, si una mujer o un hombre no van, que la tendera. O sea, a veces pensamos que para no sentirnos solos hace falta vínculos muy fuertes, ¿no? Y es verdad, los vínculos muy fuertes, familiares, afectivos, emocionales, son fundamentales. Pero los vínculos débiles nos llenan la vida. O sea, pensemos en una mañana en la que salimos de casa y nos cruzamos con una persona en la calle y hacemos, ¡opa! ¿Qué tal? Eso no significa nada, significa mucho. O sea, podemos imaginarnos un día en el que nadie nos diga, hola, ¿qué tal todo? Si alguien dice, ¿qué tal va todo? No está esperando, vamos a sentarnos, te va a contar. No, ya está. ¿Qué tal va todo? No quiere que le contemos nada. Quiere que le digamos bien, por si acaso. Si le decimos mal, igual sale corriendo. Pero qué importante es que nos digan eso, que nos llamen por nuestro nombre, que nos miren a la cara. Entonces, quien tiene un entorno local, o sea, quien tiene un barrio, quien tiene un espacio que recorre y donde es reconocida, donde reconoce a otra gente, tiene un tesoro. Entonces, la cercanía es fundamental, el entorno local es fundamental, porque es el entorno en el que desarrollamos interdependencias cotidianas. Y ese espacio es un espacio que nos permitiría afrontar con mucha más tranquilidad la improvisación, la incertidumbre, ¿no? Claro, para improvisar hace falta tener algunas seguridades, ¿eh? Hay gente que... O sea, yo no sé si alguien... A mí me gusta mucho el montañismo. De más joven hacía escalada, ahora ya no... Todavía tengo aquí un recordatorio de cuando hacía escalada, que es un mosquetón que siempre llevo conmigo, pero ya no me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero... igual alguien ha visto, hay gente que se dedica a escalar en paredes sin cuerda. Creo que hay 5 o 6 en el mundo y muchos acabarán palmando, sin duda, porque claro, escalar una sin cuerda, leches, hay que tener mucha capacidad de improvisar. La gente para escalar, para arriesgarse, le hace falta una cuerda, un soporte, una compañera o compañero que le ayude, que le agarre si se cae, ¿no? Eso nos ofrece el entorno local. Vamos a poder improvisar mucho más cuanto más seguridades de que alguien nos va a acompañar, nos va a recoger, nos va a aconsejar, nos va a cuidar, tengamos. Improvisar si estamos solas es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque nos arriesgamos a caernos. Por tanto, yo creo que la cercanía es fundamental para que todo lo demás pueda funcionar. Improvisar. Bueno, antes de la última pregunta que yo quería hacer,
a este lado no le he incordiado mucho. Les voy a preguntar, de todo lo que hemos hablado hoy esta tarde, si le tuviese que preguntar a usted, por ejemplo, con una idea que se haya quedado, que le haya llamado la atención. No sé qué ideas me ha quedado, lo de cómo la vida va a hacer eso, que vamos a cambiar, lo que son los trabajos. ¿A usted le parece que mejor, con lo que hemos comentado? Yo creo que a peor. A peor. Que va a haber menos trabajo. Pues sí que hemos hecho gorda. Sí, porque con tanto esto pues se va a suspender muchos trabajos, claro, mucha gente se va a quedar. Bueno, fíjese lo que nos ha contado este caballero de jersey amarillo, toda su vida laboral que ha tenido, pues igual hasta la nuestra es más breve. ¿Usted tendría una idea con la que se ha quedado? Bueno, que está todo por hacer y por vivir y bueno, pues tenemos que caminar hacia ello. Tenemos que caminar, vamos a ver si lo hacemos. Yo he visto por aquí gente tomando notas. No sé yo si serán muy productivas. Por ejemplo, alguien me dice, no. ¿Tú te has quedado con alguna idea concreta? Bueno, no sé. A ver, la cuestión que habéis comentado de la violencia machista, a ver, el papel de la mujer en la sociedad es cómo ha cambiado y cómo ha hecho eso, pues que lo que comentaba Eva, vamos. Eva Silván. Eso es, Eva. Que como el papel de las mujeres en nuestras sociedades, cómo ha cambiado y cómo ha provocado eso, pues que también se den situaciones en este caso, de soledad no deseada, ¿no? Toda esta cuestión, pues, sin más, es interesante. Sin más, así diciendo brevemente. Y luego que no, ahora fijándome que o sea, somos muy pocos los jóvenes los que estamos aquí ahora mismo y que hace falta como intentar como que provocar espacios en los que tengamos más encuentros los jóvenes con la gente más mayor, como para ver cómo podemos igual solventar estas situaciones, ¿no?, de soledad no deseada, tal, porque igual los jóvenes sí que es verdad que estamos viendo cómo por la misma situación de precariedad, seguramente, pues por ejemplo, a la hora de vivir solos, pues igual, o de independizarnos, lo vemos más difícil porque no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo junto con otras personas y que, pues por ejemplo, la gente mayor, que sí que es verdad que está sola porque le toca, pues ver un poco cómo se podría solventar, no sé, que igual ahí hay... Es un buen planteamiento todo lo que hemos comentado, que en el futuro no se haga exclusivamente por un porcentaje de la población, sino intergeneracional. Ella dice, bueno, yo igual tenemos que empezar a buscar más huecos como este en el que se puedan compartir diferentes generaciones, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Sociólogo y politóloga, este análisis. Bueno, yo creo que sí. Además, es que últimamente, además, bueno, supongo que cada uno habla de los entornos en los que se mueve, ¿no?, profesionales, pero yo en mi entorno profesional cada vez oigo hablar más de generaciones, ¿no? La generación millennial, la generación Z, los boomers. Uno ya no sabe dónde se tiene que poner, ¿no? Parece como, ¿tú qué eres? Yo era X, ¿no? O que, bueno, es decir, creo que estamos en este interés también, ¿no?, supongo también un poco marcado por la tecnología, de segmentar a la población en función de sus intereses o de sus necesidades, pues estamos cada vez, digamos, o sea, generando como estancos, ¿no?, como silos en los que interactuamos con gente cada vez más homogénea y menos diferente, por lo tanto, ¿no? Y seguramente, vamos, seguros, hay espacios de relación intergeneracional y en los tiempos de la pandemia, yo sé que las redes vecinales en ese sentido funcionaron muy bien, ¿no? Gente de barrios, gente joven que acudió a la llamada de gente más mayor que necesitaba de su apoyo o de su compañía, ¿no? Pero, por supuesto, o sea, yo creo que sería fantástico, ¿no? Además, yo creo que la sociedad vasca, yo creo que es un poco en ese sentido, no sé si yo que vengo de fuera, llevo ya muchos años viviendo aquí, pero el fenómeno cuadrilla, yo siempre digo que funciona, digamos, como un espacio, digamos, endogámico, donde lo más que terminas relacionándote es con las mujeres de los amigos de tu pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta, o sea, yo creo que conocernos un poco más entre todos y buscar esas conexiones, esas relaciones de afecto y de aprendizaje, ¿no?, de todo lo que, ¿no? Yo hoy me voy de aquí con la definición de oficio, me parece que, digamos, que como interiorizar, ¿no?, aquello de lo que tú te sientes orgulloso y que has hecho con cariño y con seriedad y con respeto y a lo que le has dedicado tu tiempo, seguramente si no fuese por el compañero que ha estado aquí, pues
no hubiese, digamos, adquirido ese conocimiento, ¿no? Estos mundos acelerados muchas veces nos impiden tener estos espacios intergeneracionales o diferentes, ¿no? Sí, yo respecto de lo intergeneracional lo suscribo, creo que es esencial, pero si me permites, Gemma, me he quedado con una cosa que se ha dicho antes, de que estaba todo por hacer, ¿no? Y la verdad es que yo venía a esta jornada un poco marcada por el título y como un poco así como renqueante con el título, como un poco enfadado con el título, ¿no? ¿Cómo va a cambiar la forma de vivir? ¿Cómo prepararnos, ¿no? Porque me daba la impresión de que es como decir, bueno, va a cambiar y bueno, pues a ver qué viene y nos preparamos, ¿no? Y decía, no va a cambiar, lo cambiaremos. En un sentido o en otro, lo tenemos que cambiar. O sea, el futuro no está construido. El futuro no es algo que está ahí, entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Y prepararse es eso, es prepararse, ¿no? Tenemos que activarnos, tenemos que preactivarnos, ¿no? Para hacer el futuro que queremos. A mí me parece muy importante esa idea de que está todo por hacer, ¿vale? Dentro de unas condiciones. No podemos... uno de los eslogans más bonitos que surgió durante los movimientos sociales de finales del siglo XX contra la globalización y tal, era «otro mundo es posible». Cualquier otro mundo no. O sea, no podemos pensar en un mundo en el que nos salgan alas y volemos y tal. No. El mundo posible será un mundo a partir del mundo actual, que está como está complicado. Pero otro mundo es posible y lo tenemos que hacer, ¿no? Y en relación al pesimismo, y así que a veces sale, perdón por decir esto, porque suena un poco casi a coach, ¿no? Y no me gusta nada lo del tema este de los coaches, pero a mí me gusta mucho una frase que decía Eduardo Galeano en un textito que decía: el mundo está muy mal, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. O sea, el pesimismo es un lujo, ¿eh? Y podemos ser pesimistas cuando las cosas van bien. Si van mal, no podemos ser pesimistas. Y termino con otra cosa por mi parte. Cuando Martin Luther King movilizó a millones de personas en los años 60 por la lucha por los derechos civiles, no dijo «tengo una pesadilla», dijo «tengo un sueño». Yo creo que es muy importante que, a pesar de que las cosas están mal, veamos elementos, también lo que decía Eva, ¿no? Esto es un milagro. O sea, que gente esté aquí hora y pico conversando, escuchando, que estéis aquí porque estáis trabajando fuera también, en vuestros barrios, esto es un milagro. O sea, esto es algo que es muy importante. Yo creo que lo más importante que ha pasado hoy no es lo que hayamos podido decir, es que se haya producido este acto, porque quiere decir que estáis trabajando en vuestros ámbitos, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante. Esto es lo que puede prepararnos para un futuro mejor. Ahora enseguida Sayua tiene ya preparado ese visual thinking, ese resumen de todo lo que hemos hablado, pero si me permitís un minuto cada uno, os puedo preguntar. Bueno, os iba a preguntar también si la pandemia iba a cambiar un poco la orientación política de la sociedad, pero también qué retos nos esperan a partir de ahora. ¿Podríais decirme alguno de los que hemos hablado de algunos de ellos? La soledad, de las nuevas tecnologías, hemos hablado de la violencia, no hemos hablado de la natalidad, de la migración, teníamos un montón de temas para poder hablar, hemos hablado de las oportunidades de cambio en el trabajo. ¿Nos queda algún reto importante que consideréis? No, yo creo que el reto es no olvidarnos del contacto personal. O sea, yo creo que el reto no es meternos en el metaverso, ¿no? Es no meternos en el metaverso, en la red, en Internet, y olvidarnos de lo que es el contacto personal. Y yo creo que eso, yo sí que soy optimista, o sea, porque creo que la pandemia sí que nos ha enseñado eso, o sea, nos ha enseñado que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Que necesitamos tomarnos una caña, 2, 3, que necesitamos ir al monte, darnos un paseo, estar en contacto con la naturaleza, o sea, solo había que ver, ¿no? Cuando nos empezaron a dejar salir, las calles estaban llenas, el monte nos teníamos que coordinar para pasar por un lado o por otro, o sea, que yo creo que yo soy optimista. El futuro siempre genera incertidumbre, ¿no? Porque es lo desconocido, al final pues te genera incertidumbre. Pero yo creo que el reto es no poner la colectividad, ¿no? Enganchando con lo que decía Imanol de la L, ¿no? Y que sentirnos como parte de un colectivo, cada uno dentro de nuestros pequeños o más grandes universos y no dejar de estar pendientes. Imanol. Pues yo por mi parte acabaría con lo que ha empezado Eva, ¿no? Que es el tema del cuidado. Yo creo que hemos vivido y vivimos veces con mucho descuido, hemos vivido muy descuidadamente, despreocupadamente y sin cuidarnos de las cosas que pasaban. La pandemia yo creo que ha sido una especie de vacuna de recuerdo. Si pensamos en esta misma jornada, podíamos haberla celebrado en 2010, a raíz de la crisis de 2008.
De hecho, con la crisis de 2008, esta pregunta nos la hacíamos. ¿Cómo saldremos de la crisis? ¿Saldremos mejores? ¿Saldremos peores? ¿Cómo saldremos? Pero seguramente esto nos hemos preguntado cada vez que ha habido una crisis, ¿no? Entonces, la pandemia ha servido como vacuna de recuerdo. Ojo, que hemos vivido muy descuidadamente. Entonces, tenemos que volver a cuidarnos y a tener cuidado. Tenemos que preocuparnos realmente, tanto en el nivel micro, lo relacional más cercano, como en el nivel macro, el planeta, etcétera, ¿no? Yo creo que el gran reto es ese, es convertirnos en personas y en comunidades cuidadoras. Que no es poco. A la salida les van a pedir que escriban en ese papelito un poco como con qué sensación han venido, con qué sensación se marchan, con qué se quedan de toda esta charla que hemos tenido. Y para refrescarles un poquito la memoria, Sayoa García La Omega ha estado trabajando durante todo este tiempo para hacerlo de forma visual. Lo dejo en tus manos, Sayoa. No, nunca. Perdóname. Ya te doy por escuchada. Vale, pues lo que he intentado hacer ha sido el resumen de todo lo que habéis estado hablando y, sobre todo, he extraído seis ideas fundamentales de acuerdo a tus preguntas. El tema habéis tratado primero el tema de la soledad y se ha recalcado la soledad no deseada y, por tanto, a veces invisible. ¿Y cómo hacer para romper eso? Y yo he puesto aquí visibilizar la soledad de las personas, sobre todo mayores, y mediante las redes sociales. Y he puesto un 1 y un 2 como para hacer un juego de palabras, las redes sociales de las nuevas tecnologías, pero las redes sociales de entre personas, ¿no? Que son las que ahora estábamos poniendo en valor. Bueno, y luego he puesto los datos que ha comentado Eva porque han sido bastante llamativos, ¿no? Luego, el tema de la violencia, ¿dónde ponemos el foco? ¿Quiénes son las personas que ejercen violencia? ¿De dónde vienen? Y atender a sus causas. Y, sobre todo, reaccionar, ¿no? Lo que habíais dicho antes, reaccionar ante la violencia y poder pararla. El tema del trabajo, la precariedad que tenemos ahora, en la actualidad, y luego una comparativa de acuerdo a lo que habéis estado comentando, cómo era antes el trabajo, cómo es ahora, que antes era la cultura del trabajo y eso es lo que daba sentido a la vida, pero que ahora nos importan más otras cosas. Yo quería apuntar a título personal como que antes el trabajo era tan importante porque había que sobrevivir. Hoy en día ya no tenemos la necesidad de sobrevivir porque nos vamos a, no sé, alguien nos va a matar o las inclemencias o el hambre y que por eso quizás ahora valoramos más otros aspectos de la vida, ¿no? Cuarto punto, que igual no lo habéis resaltado mucho, pero el tema de la crisis climática es muy importante en estos cambios del mundo, ¿no? Y habéis comentado como 4 ideas. Cambiar el discurso que sea más positivista, compartir los recursos y que haya una justicia global para todo este problema y movilizaciones para que esto cambie. Luego, el tema de las nuevas tecnologías. Todo lo que habéis comentado, que hay una brecha digital que es ineludible y que para mí también es parte de la política que genera estas nuevas tecnologías. Interesa que haya gente fuera. Que la superproducción de las nuevas tecnologías también hace que los recursos naturales se vean mermados. Y que eso, tanto las nuevas tecnologías tienen su parte buena como su parte mala. Puede ser facilitadora en muchos aspectos de la vida, pero también crea estas desigualdades. Interesante todo lo que ha comentado el compañero antes, colectividad, conectividad, y si la elegimos es una herramienta, pero si no podemos vivir sin ellas es totalitarista. Me han parecido muy interesantes, por eso las he plasmado. Luego, sexta y última idea con esas 3 preguntas, la interdependencia, que nos viene desde siempre, valorar lo cercano, somos porque somos con otras y con otros, y que el futuro y el mundo lo tenemos que cambiar nosotras y nosotros. Y luego habéis hecho también un pequeño inciso
Sobre la pregunta que habían hecho, que sí, claro que tenemos que tener en cuenta a las personas mayores porque son un porcentaje muy alto de la población, somos muchos y han vivido más que yo y que muchas otras personas, y por esos conocimientos simplemente tener en cuenta y escuchar. Y todo eso habéis hablado. Pues todo eso lo han hablado ustedes. Un pequeño resumen perfecto para lo que queremos que ahora ustedes escriban sus sensaciones, sus opiniones, lo depositen en esa caja que encuentran ahí y, sobre todo, está todo por hacer. Digo porque algunas palabras ahí pueden ser un poco catastrofistas, pero lo importante es que hay que hacerlo, hay que cambiar lo que nosotros cambiemos, hay que intentar que sea a bien. Eva Silván y Manuel Subero, eskerrik asko, mila esker etortzeagatik. Mil gracias a todos ustedes por venir. Saludos también a Activa tu Barrio de Bizan Abechuco, Bizan Sansomendi, Bizan San Martín y a las tertulias de actualidad de Bizan San Prudencio. Y de verdad, son ustedes un lujo. Muchísimas gracias.